Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica. Como habíamos dicho, Providencia, antes de la pausa, tenemos con nosotros al doctor Carlos Williams, neurólogo, además profesor y también tiene una subespecialidad en medicina del sueño. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Niurka, Doctor, por la me gustaría invitación. hablar un poquito. ¿Cuándo llega a Estados Unidos el doctor Carlos Williams? La aventura comenzó al principio de 1982. Yo salí de Santo Domingo, de Sabique específicamente, del barrio, para París. Y ahí duré 7 años estudiando en la Sorbona y en el Hospital de la Salpêtrière, estudiando neurología. A Estados Unidos llegamos al final del 87, principio del 88. Y ha sido la aventura de la vida. Pero, ¿cuáles han sido esos obstáculos que usted ha tenido? Porque eh, eh, hay muchas barreras, comenzando por las Hay barreras del idioma. ¿Usted cuál ha muchas sido esos barreras. obstáculos que ha tenido que saltar? Sí, mira, me alegra de estar en este espacio para que los dominicanos que son profesionales oigan y entiendan. Cualquier persona que estudie medicina en Estados Unidos, no importa que sea nacido y criado en este país, como que sea extranjero, tiene que pasar por las mismas regulaciones para poder ejercer la profesión de médico. Hay que ir a la escuela, hay que ir a una escuela reconocida, hay que graduarse de médico en la escuela, pero eso no te da la autoridad ni el permiso a ejercer la profesión de médico, a menos que pases por los requisitos de la ley. La ley exige que una persona que ha estudiado medicina pase varios niveles de exámenes. Una parte, ahora se llama el UCMLI, es una parte de ciencias básicas, paso 1, paso 2, ciencias clínicas, paso 3, un examen físico, incluyendo el asunto del idioma. Claro que el asunto del idioma tiene que hacerse primero que todo eso. En el caso nuestro, por ejemplo, yo llegué aquí, yo estudié en Francia, yo sabía francés. En Santo Domingo yo era familiar con el idioma inglés porque mi apellido es Williams, pero mis padres me trataban de alfabetizar en inglés. Yo no quería aprender por los asuntos políticos de la época en que yo crecí, pero después que llegué a Estados Unidos se me hizo más fácil aprender el idioma y los exámenes, el tiempo que se toma para pasar esos exámenes lleva años, depende de qué background la persona tenga. De cada 10 médicos que vienen a Estados Unidos de cualquier país del mundo, el averaje promedio es de 1 a 1.2 de los médicos que llenan los requisitos para poder ejercer la profesión de médico en Estados Unidos. Por eso ustedes ven en Nueva York y en las ciudades grandes de Estados Unidos que hay muchos profesionales que tienen títulos de médicos de sus países, pero que no pueden integrarse al sistema de la medicina en este país. Doctor, usted inicia y se gradúa de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿De qué parte de la República Dominicana es oriundo el doctor Carlos Williams? Yo nací en Guaymate. Guaymate es un pueblo, un municipio de la provincia de La Romana. Yo crecí, estudié desde la alfabetización hasta el bachillerato en Sabana Grande de Boyá. De ahí yo salí de Sabana Grande de Boyá, salí para la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los 17 años después de haber terminado el bachillerato. Es decir, a los 17, entonces, cuando usted llega al sector que usted mencionó, a Sabica, a partir de esa Exacto, edad. exacto. Oh. Y cuando yo le menciono, que ya usted hizo mención, es Sabica, ¿qué viene a su Mm. memoria? ¿Qué viene a sus recuerdos? La época en que tú eras niña y que yo era un estudiante eh, viviendo en el barrio, con todas las condiciones políticas de la época, porque estábamos en la posguerra, vivíamos cerca de la base aérea de San Isidro, teníamos un barrio que esencialmente era militar y
de gente de clase media que compraron esas casitas ahí, como tu familia y la nuestra. Teníamos muy pocos recursos en esa época, en ese barrio, porque era un barrio que se formó a raíz de lo que pasó en la guerra del 65 y lamentablemente no teníamos transporte. La autopista, la base aérea era la calle principal y luego estaba el asunto por Villafaro y por Mendoza, donde había un camino de tierra que teníamos que caminar y coger una guaguita por 10 o 15 centavos para llegar a la Sabana Larga, que es el sitio donde encontrábamos la civilización más cercana. Es decir, usted es un fajador realmente. Porque Nosotros en medio somos. de eso que usted... De esa coyuntura. Exactamente. Haberse graduado de medicina en la UAS, pero no solo eso, sino haber llegado a estos Estados Unidos y aquí descollar y ser incluso profesor universitario y dirigir una unidad médica. Es mucho lo que hay que luchar para lograr eso. Lamentablemente, para los extranjeros, la lucha es un poquito, yo diría, desfavorable, porque uno tiene que probarse a sí mismo que puede y que sabe suficiente para competir con las personas nativas, pero también tiene que hacer el trabajo doble porque nadie te ofrece nada de gratis. Tú tienes que ganártelo o arrebatarlo en la lucha de la sobrevivencia. Recuérdate que nosotros llegamos aquí como adultos con una desventaja grande porque no somos socialmente integrados dentro de ese sistema. Mi ventaja o qué sé yo, las posibilidades mías se mejoraron mucho cuando pasé y sobreviví la experiencia de Europa, porque ya antes de llegar aquí yo tenía la capacidad de vivir en una sociedad altamente desarrollada y educada, donde la educación es un arte de competencia, donde tú tienes que demostrar que tienes la capacidad de aprender y de sobrevivir. Así es. Doctor, escuchándolo hablar, entonces deducimos, bueno, las condiciones económicas desfavorables, en el caso suyo y en el caso de la mayoría de los profesionales que emigran o que pueden lograrse hacerse profesionales en nuestro país específicamente, no es el obstáculo principal para lograr nuestros objetivos. ¿Cuál es la clave? Usted que se está destacando, se ha destacado en el mundo de la medicina en un país extranjero, saliendo, como usted acaba de decir, de un sector humilde y de una familia humilde, como la mayoría de los dominicanos que salimos. ¿Cuáles son esas claves para que los jóvenes de hoy puedan decir, bueno, yo tengo este sueño, yo voy a hacer esto, a pesar de todas las circunstancias adversas que me rodean? Sí, mira, el sueño es el principio, pero depende de qué tamaño es tu sueño y lo que tú quieras sacrificar por tu sueño. Soñar no da nada si la persona no tiene la determinación de luchar por lo que sueña y convertirlo en la realidad de su vida. No se puede creer que con el sueño vamos a llegar y alcanzar las cosas que queremos si no luchamos cada simple día, cada día de la existencia por la misma determinación. Si tú piensas que yo salí de Santo Domingo con $300 y un abrigo para el frío, que nunca había visto nieve ni invierno, y que yo aprendí francés, estudié en la Sorbona, que es la universidad principal de Francia, que yo estudié en el Hospital Principal de Francia en neurología, lo mejor que existía en la época que yo fui y que todavía existe, y todas esas cosas que han pasado desde esa época, tú te das cuenta de que no es un privilegio, es un sacrificio que da resultados si uno le dedica la atención necesaria al proceso. El proceso no es gratis, no es sencillo, es complicado, pero por lo menos en Estados Unidos hay pasos que son claros, sencillos de entender y claros de seguir, y como consecuencia cada vez que uno da un paso hacia adelante, uno alcanza otro nivel en la escalera. Doctor, hablemos un poquito de salud. ¿Cuál es la situación de salud en este momento del estado de Virginia? ¿Y cuál es la realidad de los hispanos en esta urbe? Sí. Mira, nosotros tenemos, y yo vivo en un campo, yo vivo en un pueblo muy pequeño.
Lo elegí así y lo decidí así porque vivo mucho más cómodo y mucho más tranquilo. No tengo ningún estrés relacionado con la vida diaria. El estado de salud es que alrededor mío, nosotros tenemos gentes tan pobres como tú la puedes encontrar en Sabica, o tan pobres como tú la podías encontrar en Villafaro o en cualquier lugar en la capital. Y también hay gente que son multimillonarios. O sea que tú tienes los dos extremos. La realidad de salud es que mientras menos educación tiene la población con la que uno trata, son peores las condiciones de salud porque la gente, cuando ignora, se comporta peor. Salud es una condición, yo diría, es un asunto de persona. ¿Qué tú quieres invertir para tener salud? ¿Qué tú quieres hacer para tener salud? ¿Cómo te vas a comportar para preservar tu salud? Si tú decides de beber 12 cervezas por día y fumarte 2 paquetes de cigarrillos por día, ya tú sabes que tú te estás destruyendo tu salud. Si tú eres más conservativo, no usas drogas ni consumes cosas en exceso que te hacen daño, entonces tú mantienes tu salud más apropiadamente. Los recursos, sin embargo, son mucho mejores aquí porque la gente tiene acceso a los servicios de salud independientemente de cuál sea su condición financiera. Lamentablemente, si lo comparamos con lo que pasa en Santo Domingo, una de las cosas que da pena es que la salud en la capital de la República Dominicana es diferente de la calidad de salud que puede alcanzar una persona que viva en Guaymate, que viva en un barrio de la capital o en una provincia del sur, en Barahona o en Jimaní. Las condiciones son diferentes porque no tienen los mismos niveles de desarrollo. Hablábamos hace un rato sobre la prevención y con eso que usted está diciendo, que la educación tiene mucho que ver con el desarrollo o no de enfermedades, con la salud que podamos nosotros tener o no. Entonces, ¿cuáles son esas medidas preventivas que debe tomar la gente para no desarrollar algún tipo de enfermedad definitivamente dentro de su vida? La situación es la siguiente, mi amor. Lamentablemente es responsabilidad de cada persona medir su comportamiento y hacerlo aceptable. Comer en exceso, beber en exceso, sal, consumo de sustancias, de comidas, como se dicen, chatarra, como lo dicen en Santo Domingo, las comidas procesadas, como habíamos mencionado, aumentar de peso, convertirse en obeso, tener inactividad física, fumar, consumir drogas, consumir alcohol en exceso, no dormir bien, son parte de las cosas que nos llevan a tener mala salud. Lamentablemente, hay algunas personas que no creen que tienen ninguna responsabilidad en cuanto se refiere a su salud. Es individual la responsabilidad de la persona, es personal. Si tú no te cuidas, no importa lo que yo haga como profesional médico, yo no te puedo cuidar a ti. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. Doctor, entonces, contrario a como en el caso, en términos muy personales, pensaba que la salud es un bien que tiene que ser garantizado por el Estado. Usted dice que realmente la salud depende del individuo. Entonces, ¿hasta dónde es la responsabilidad del Estado en este caso que tiene que ver con el bienestar, con la salud? Muy buena pregunta, porque eso es clave. Fíjate que el Estado provee recursos y insumos que no son accesibles a la población pobre. Mira lo que pasó en Santo Domingo recientemente. Por los últimos 20 años, Niurka, yo he estado en una lucha yendo a Santo Domingo, hablándole a la gente de la prevención del ACV y cómo tratar el ACV agudo. Lo que nos dijeron en Santo Domingo fue que no había dinero para comprar la medicina para darle a una persona del barrio de Los Guandules o de al lado del río, para darle a una persona con un ACV porque era demasiado caro el medicamento y que los pobres, el gobierno no lo podía comprar. Pero yo pienso que la República Dominicana ha alcanzado un desarrollo socioeconómico tan elevado y la clase médica dominicana ha mejorado tanto que se tienen las condiciones para poder tratar a esas personas independientemente de la condición económica de la población. Con el robo que se hizo en el sector de salud en la República Dominicana,
Con eso solamente se podía haber comprado medicinas para darle a la población entera del país y darle a una persona, cuando una persona llega al hospital con un ACV, una inyección para tratar el ACV cuesta $2,000 o $3,000 y se tiene que administrar en un tiempo dado. Cuando comienzan los síntomas, la persona tiene solamente 3 horas para llegar al médico y ser tratado. Imagínate que el Secanó, por ejemplo, en la República Dominicana, tiene hasta helicópteros para recuperar personas si lo necesitan, pero no lo pueden utilizar porque el gobierno no tiene el dinero para pagar. El combustible ni al piloto. Ni al piloto. Le dan una receta a una persona que llega al hospital para que vaya a la farmacia a traer la medicina para que se la ponga cuando tenga emergencia. ¿Cómo puede hacer una cosa así? Cuando el hospital debe tener esa medicina disponible. ¿De dónde va una persona pobre del barrio a sacar 60,000 o 100,000 pesos para comprar una inyección? Entonces, doctor, perdón, Providencia, entonces, ¿la salud es clasista en la República Dominicana? ¿Funciona el sector salud, el sistema solo para algunos, para los que pueden pagar, los que no tienen acceso? Los que pueden pagar. No, lamentablemente no tienen acceso. Los que pueden pagar tienen acceso al mejor cuidado posible. Y te voy a decir un secreto público, porque es un secreto a voces. En la capital, ahora mismo, en Santo Domingo, en Santo Domingo Central, tú puedes ver el Bueno, hemos tenido una interrupción ahí en esta conversación interesante, Providencia, que tenemos con el doctor Carlos Williams. Él es neurólogo, reside aquí en Virginia y sobre todo es un médico que nos está hablando con la experiencia que le da justamente también el haber venido de los cimientos más o de los estratos más difíciles de la República Dominicana. Ha estudiado que eso ya en Francia, es una universidad. Claro que sí. Tú salir de un sector popular, vamos a decir, pobre de Santo Domingo, ya eso es una experiencia que tú tienes. Eso es como una universidad de la vida que te da, e ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también es otra escuela de la vida que te da, y venir a ejercer a un país europeo como Francia o a Estados Unidos, que se hace otro tipo de medicina. Entonces, sí, ahí estamos reconectando con el doctor Carlos Williams. Ok, gracias. Ajá. Si puede poner el teléfono fijo, doctor, para que no nos pase nueva vez y nos vayamos, ¿no? Entonces quedamos en la pregunta de, en el caso de la República Dominicana, evidentemente quienes tienen salud son aquellos que pueden. Entonces, claro, explíqueme el Ministerio de Salud, ¿para qué existe? No tiene sentido. Bueno, el Ministerio de Salud existe oficialmente con la responsabilidad de proveer cuidado médico a las personas de escasos recursos, que son la mayoría de la población dominicana. Sin embargo, cuando se roban el dinero se desvía del uso apropiado, porque el país puede negociar y el gobierno tiene la habilidad de negociar con las instituciones comerciales de otros países para comprar medicinas a precios aceptables y darle servicio a la gente pobre. Yo creo que cada quien tiene que pagar lo que puede, correcto, pero también se debe entender que el pobre no puede pagar porque no tiene con qué pagar. Por ejemplo, y hay que brindarle la atención de calidad y humanizada. Mira, cada vez que a una persona le da un ACV, a una persona de 35 o 45 años de edad le da un ACV y se convierte en discapacitado, la sociedad paga el precio. ¿Por qué? Porque le cuesta a la sociedad y le cuesta a la familia y le cuesta al individuo mantener con vida a ese individuo que ahora ya no es productivo. La familia se destruye porque el que gana el pan de cada día no puede ir al trabajo. Eso cuesta a la sociedad entera. ¿Tú ves? Wow. Si tú ves en Santiago, por ejemplo, se está haciendo una medicina de mucho mejor calidad que la que se hace en la capital. No porque tengan mejores médicos, sino porque tienen un sistema que está más organizado. Hicimos un estudio piloto en Santiago con el tratamiento agudo del ACV, que fue un éxito. Y cuando se lo presentamos al Servicio Nacional de Salud para que apoyara y desarrollara ese proyecto a nivel nacional,
nos dijeron que no porque no tenía recursos y el dinero está en los bolsillos de la gente. Wow, qué pena. Doctor, a propósito del tema, ¿cuál es la diferencia entre la práctica médica que existe en República, o sea, que usted ha visto en el consultorio en República Dominicana y aquí en los Estados Unidos, donde usted también ejerce la medicina? Mira, ya yo soy un viejo y no voy a ir a Santo Domingo a trabajar como médico, si voy a trabajar como médico no voy a ir a vivir de eso. Lamentablemente, yo no puedo ejercer medicina en Santo Domingo porque para mí el ejercicio de mi profesión, que yo respeto y adoro, es un ejercicio de servicio, no un negocio, como si yo tuviera una bodega. Cuando yo encuentro un paciente que necesita mi ayuda, yo lo voy a ayudar independientemente de las posibilidades físicas y económicas de ese paciente. No me voy a parar a esperar que me traigan los cuartos. Yo no puedo comprarle la medicina a nadie, yo no puedo darle el servicio del hospital a nadie, pero mi servicio yo lo hago lo mejor posible donde quiera que yo esté. Y yo sé que algunos médicos en Santo Domingo también lo hacen, pero hay un negocio muy serio con relación a la medicina en Santo Domingo porque algunos profesionales no tienen ética moral y hacen negocio con la profesión. Y eso para mí no es aceptable. Perdóname que me estoy confundiendo con los idiomas. Pero entonces, doctor... a propósito de eso, doctor, hace 10, 12 años que se ha cambiado el término que se utilizaba de paciente a cliente. ¿Eso hace la diferencia que usted está diciendo? Claro que sí, porque es un asunto moral. Mi contrato, cuando uno se gradúa de médico, uno jura, se le llama el juramento hipocrático. El decálogo. Y yo le digo, todavía existe, sí. Se llama el juramento hipocrático, pero yo le digo hipócrita, porque es un juramento hipócrita porque el que lo jura, el hipocrático, y no lo cumple, es un hipócrita. Así es. Pero entonces, doctor, y las instituciones, los gremios, por ejemplo, el caso del Colegio Dominicano, Colegio Médico Dominicano, que está supuesto a velar tanto de la integridad del individuo cuando usted dice jura por por el decálogo o el juramento hipocrático, pero también por velar por la salud, que la salud pública sea un bien común de los y las dominicanas. ¿Dónde queda este Colegio Médico Dominicano? El Colegio Médico Dominicano sigue siendo quizás una de las pocas organizaciones en Santo Domingo que sigue advocando, que sigue peleando para que se mejoren las condiciones de salud en sentido general y las condiciones de trabajo de los profesionales de salud, porque lamentablemente si tú como médico o como enfermera o como trabajador en un hospital no tienes salud tú mismo, ¿cómo vas tú a preocuparte por proveerle la mejor salud a uno de tus pacientes que tú no conoces? Si tú tienes que preocuparte por tu sobrevivencia, porque tú eres profesional y tienes 2 especialidades y no tienes lo suficiente. A los médicos en Santo Domingo lo están pensionando a los 60 años, a los 65 años y lo están mandando para la casa cuando el país necesita todos los profesionales para que den servicio. Claro, hay como una contradicción. Exacto. ¿Cómo pensiona a una persona cuando todavía sigue siendo productiva? Claro. Exacto, pero ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que se ven en la neurología, doctor? Mira, el ACV o el derrame cerebral es la segunda causa de muerte en la República Dominicana y la primera causa de discapacidad física de las personas de la población joven. ¿Tú sabes cuál es la primera causa de muerte en la República Dominicana? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Sigue el infarto cardíaco, sigue el ACV y luego las enfermedades infecciosas y no contagiosas. Wow. Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, el dengue, el paludismo, que todavía existen, que se han controlado y han disminuido significativamente, pero existen. También tú tienes brotes, por ejemplo, de sarampión, de meningitis y de bacterias infecciosas que son controlables si se trata a la población y se vacuna apropiadamente. El cáncer y las enfermedades crónicas neurológicas son menos prevalentes.
el Parkinson, la múltiple esclerosis, tienen una incidencia alta, pero no son la causa principal de deshabilidad de la población. Doctor, haciendo usted alusión en que esta es la segunda causa de muertes en la República Dominicana, las ACV o los accidentes cerebrovasculares, como sí, le diría usted. ¿Tiene algo esto que ver cuando estábamos hablando fuera del aire, en el que la transculturación y los nuevos modelos que hemos adquirido de alimentación y de vida influyen en esto? Porque no sé si a usted le parece o sea una apreciación, como dicen, pero he notado que en los últimos tiempos tenemos altos índices de demencia, de los Alzheimer, como normalmente le llamamos, también con los ACV. ¿Tiene esto algo que ver con el cambio? ¿Hemos asumido alguna conducta que lamentablemente lo que hace es que fomenta este tipo de enfermedades y de lesiones? Completamente. Si te das cuenta, la incidencia de la diabetes se ha disparado. Si tú comienzas con el asunto de que la presión alta, que es la base de todo el otro desastre humano que conocemos, la presión alta se puede controlar con medicinas baratas que cuestan centavos, pero lamentablemente las personas que tienen hipertensión o presión alta no lo saben, primero. Segundo, cuando van al médico no se toman la medicina porque no quieren tomar medicina, porque creen que se van a curar porque no tienen síntomas de presión alta. Si se controla la presión alta, se previene la mayoría de las otras complicaciones que trae eso como consecuencia. La transculturación, los cambios de hábitos de la alimentación, el uso de comida calórica sin valor nutricional, ha creado la completa transformación de nuestra sociedad en lo que actualmente es. Y eso se ha proyectado y ha subido en los últimos 10 a 15 años, en los últimos 10 a 20 años, cuando se hizo más barato el acceso a alimentos de bajo valor nutricional. Definitivamente. La salud entonces está directamente relacionada con lo que nosotros comemos, doctor. Correcto. Correcto, pero hay otra enfermedad que es tan mala, por ejemplo, como fumar o como tomar alcohol y como hacer droga. A nosotros no nos gusta hacer ejercicio ni actividad física. El estar sentado, la inmovilidad, la inactividad física es otro de los factores que no cuesta ni un centavo y que sigue siendo 100% responsabilidad del individuo hacer ejercicio. Si tú no quieres hacer ejercicio, camina. Claro, en Santo Domingo tú me dirás, no se puede caminar por la calle, pero vete al malecón, tú puedes caminar en el barrio, por donde sea. 30 minutos diarios de actividad física continuada te llevan a mejorar tu condición significativamente. Hay algo, doctor, que está dentro de la modernidad, vamos a decirlo así, que no hace tantos años que los jóvenes están utilizando un aditamento, un elemento que se llama juca. Y el vapor. ¿Qué incidencia tiene eso? Hemos visto cómo los jóvenes todos los días, más jóvenes, hay accidentes cerebrovasculares y hay infarto en jóvenes, cada día más jóvenes. Más jóvenes y más jóvenes. Y lo lamentable es que no solamente tienen accidentes cerebrovasculares, tienen infarto al corazón. Y una cosa que es peor todavía, si no tienen esos dos problemas al inicio, se convierten en demente a los 30 y a los 40 años de edad. Cuando una persona comienza a fumar marihuana y a hacer juca y a hacer esas sustancias tóxicas, el cerebro se pone muy triste y no está contento, porque cada vez que una persona consume esas cosas, mata su capacidad intelectual cerebral y mata las neuronas, que son las células del cerebro, lo que hace que la persona sea más capaz de desarrollar esas complicaciones a largo plazo, porque cuando dañan el cerebro, no se repara. Y si esa persona tiene un cerebro dañado a los 40 años de edad, ya está demente, no tiene memoria, cuando vive 10 años será completamente demente y no podrá cuidarse a sí mismo. Pero es preocupante eso que usted dice, porque no hay una relación, no visualiza usted una relación con el panorama
que está viviendo Estados Unidos en este momento en el que tantos y tantos jóvenes, lo hemos dicho, no como usted lo ha dicho, porque usted lo ha dicho con precisión y con el nivel científico que le califica. No, nosotros lo hemos hecho por observación. ¿No tiene esto que ver, esto es casual, que veamos No, tantos jóvenes en esa situación que usted está no, diciendo mija, aquí en no, Estados mija, Unidos? no, no es casual. Yo tengo pacientes ahora mismo de 35 a 40 años de edad que son dementes, Ay, Dios. que tienen menos memoria que yo, que soy un viejo, que no saben ni siquiera firmar su nombre porque no Entonces, se eso, es acuerdan. eso viene siendo una política de Estado. No, sigue siendo personal, ¿Sigue siendo responsabilidad del personal? individuo. Es responsabilidad del individuo. Claro, las sociedades te van a dar, la sociedad de consumo, que es la cual nosotros vivimos, te da acceso a todo lo que tú quieras y puedas comprar. Si tú quieres comprar salud para ti y para tu familia, puedes hacerlo. Pero si decides de comprar las cosas que son que te hacen daño, también lo puedes hacer. Y nadie te va a decir que no, porque es una sociedad de consumo. Y lo que la gente quiere es que tú gastes el dinero. Tú ves. Wow. Pero doctor, también existe, o sea, a propósito de eso que estamos hablando, es una decisión personal, usted lo ha dicho, yo elijo si lo uso o si no, o no la uso, pero está la presión Correcto. de la sociedad, pero está también que cada día más Que llega muy rápido. muchachas jóvenes están teniendo niños e incluso ellas no tienen la capacidad para ellas definir quiénes son. Entonces, si en la casa yo tengo un niño y yo le induzco y le enseño que eso no está bien, pero porque ya yo tengo una madurez. Pero una niña de 14, 15 años que tiene un niño, tal vez no tiene la madurez para poder guiar a ese Pero niño. ¿de quién es la responsabilidad? Si tú tienes una familia, si tú eres un adulto que decides tener una familia, ¿de quién es la responsabilidad de educar, de orientar y de guiar a tus hijos y a tus hijas? Es Sí, de no, los pero eso es lo padres. que le digo, que las niñas, una niña de 15 años que tiene un niño no está madura para Me imagino que él se criar. refiere al papá. Ok, al papá de de esa la niña. niña, exactamente. No, no importa que viva con el papá o no, ninguno de los dos tiene la capacidad de criar a nadie, pero la niña esa está embarazada por la falta de moral y de educación que tuvo la familia que la crió. Y la situación se convierte en una situación que se perpetúa, porque mientras esa niña comienza a tener niños a los 15 años, a los 35 años de edad, ya esa mujer ahora de 35 años de edad, su cuerpo tiene 60. Wow. Ya parió 4 veces. Doctor, aquí Qué ya estamos panorama. llegando casi así, Qué lamentablemente panorama. se nos va el tiempo, pero aquí en Estados Unidos usted sabe que usted tiene el médico de cabecera. No se da mucho en nuestros países, pero en el caso, para yo utilizar los servicios de profesionales de un neurólogo, ¿necesito obligatoriamente esperar un referimiento de parte de mi médico cabecera? ¿O cuál es ese indicio Correcto. que le podemos decir a los amigos y a las amigas de Mujeres en Dinámica que pueden acudir a este especialista sin esperar? Porque usted sabe que las citas duran hasta 6 meses y hasta 1 año cuando tú la pides. ¿Tengo que esperar que el médico me refiera o puedo hacerlo? No, mi amor. Si es a través del sistema de seguridad de salud, es un sistema que mi horario, ¿cómo se llama? Mi agenda de pacientes está ahora mismo. Yo tengo pacientes esperando por los últimos 6 meses. Mi lista de espera es de 6 meses a 1 año. Pero eso es mucho, doctor, ¿no? Es mucho, es demasiado, pero depende de la urgencia. Ok. Sí, el médico de cabecera es el que determina qué urgencia tiene tu caso, cómo debes adquirir esa visita. En Estados Unidos hay más neurólogos que en ningún otro país del mundo. En la República Dominicana ahora mismo estamos sucediendo lo mismo. Hay muchos neurólogos en la República Dominicana también y están más accesibles porque cuando hay servicios de servicio de médico privado, entonces sí tú puedes ir al médico, a cualquier médico que tú elijas. Lamentablemente, cuando se hace a través del sistema, tú tienes que seguir las reglas del sistema. El sistema dice que tú tienes que ver al médico de cabecera, que el médico de cabecera debe tratar tu problema y tratar de manejar la situación y entonces referirte al especialista. El tiempo, como dice Niurka, ya es breve, pero no podemos dejarlo ir a usted sin que nos diga cómo van al día de hoy los estudios y las investigaciones
sobre la enfermedad de Alzheimer. Ok. Ahora mismo en Estados Unidos hay nuevos medicamentos para el tratamiento de los pacientes de Alzheimer. Alzheimer es el nombre de un doctor alemán que describió la primera mujer y la diagnosticó con demencia que él trató. Yo te puedo dar la historia de eso luego en otra ocasión. Pero anyway, demencia es un complejo. Hay muchas divisiones dentro de la enfermedad de demencia. Imagínate que demencia es un edificio y que la mayor parte de ese edificio, el 52%, 53% de ese edificio está ocupado por gente con Alzheimer type demencia. Es un tipo de demencia, Alzheimer. La otra parte está debida a los accidentes cerebrovasculares, a las enfermedades cerebrovasculares. La otra parte está debida a un tipo de demencia que se llama Lewy body demencia. Y finalmente, hay pocos casos, pero existen, de demencia que se hereda y que también ocurre debido a trauma y daño cerebral. Las estadísticas están cambiando en la medida que los números de incidencia de demencia con relación al uso de sustancias tóxicas sigan aumentando, porque entonces se va a convertir en otra razón para tener demencia. Doctor, ya llegamos a la parte final, pero no podemos nosotros, lógicamente, despedirle sin reconocer una labor esencial y primordial que usted, junto a otros galenos, están llevando a cabo en Boyá, en la República Dominicana. Háblenos así breve sobre la fundación, sí, a qué se dedica esta fundación y si podemos tener, para que los amigos y las amigas sepan, algún número de contacto en caso de que podamos aportar. Mira, yo te voy a proponer algo mejor. Yo te voy a proponer que hagamos una reunión para coordinar un telemaratón para ayudar a la Fundación Jornada por Boyá. La Fundación Jornada por Boyá se fundó hace casi 5 años y estamos dedicados a ayudar a las gentes necesitadas en la República Dominicana, en particular en Sabana Grande de Boyá, porque de ahí fue donde salimos, nos iniciamos. Pero la intención es ayudar. Por ejemplo, estamos haciendo pisos de cemento, estamos haciendo letrinas, estamos donando camillas para la gente que necesiten los servicios de la salud en Sabana Grande de Boyá, que no tiene recursos. Nosotros hemos hecho eso de nuestra propia iniciativa, pero lamentablemente no podemos hacerlo todo, necesitamos que alguien nos ayude y por esa razón yo diría que si tú puedes colaborar con nosotros y que hagamos un telemaratón o que hagamos alguna actividad que nos ayude a claro que a sí, nos parece fondos. Muy bien, claro. Estamos en la plena disponibilidad. Claro gracias, Nurka. Esa sería tu contribución con nosotros y para que yo siga avanzando en esto y para que tú continuemos contribuyendo a mejorar la condición de salud de la República Dominicana. Y a la gente del barrio de Sabica para decirle que seguimos trabajando hacia adelante. Sobre todo sé que los sabiqueros en este momento van a estar en QAP con el doctor Carlos Williams, que es neurólogo. Fíjense ustedes este salto directamente desde el sector de Sabica hasta los más altos. Desde más lejos, viene desde más lejos. Y pueden contar conmigo también. Claro que sí. Para contribuir, porque es parte esencial de este espacio también. Claro. Y es lastimoso, doctor, escuchar que todavía en un sector de la República Dominicana, donde se habla de tantos miles de millones, estemos hablando de que personas necesitan un piso de cemento o una letrina. Es lastimoso. Bueno, lamentablemente, para hablar de prevención, tener un piso de tierra es una fuente de enfermedad. Sí, claro. Wow. Lamentable. No tener sanitación adecuada es una fuente de enfermedad. Sí. Es lamentable. Yo pienso, doctor Williams, que debe darnos incluso vergüenza y llamarnos a reflexión, porque nos damos el bombo de que año por año ocupamos cerca del 7, el 8 escaño, ¿no? En América Latina de producción económico, en el ranking económico sí. Y al final esto no se ve reflejado en la sociedad, en las grandes mayorías. Que solo un grupo se beneficia de este realidad dominicana. Nadie quiere hablar de la realidad dominicana y hay que irse al lugar para poderlo ver. Sí. Si quieren ver, vamos a Sabana para que vean, vamos a Guaymate, vamos a donde están los pobres para que vean cómo viven la gente, que no tienen acceso al desarrollo económico ni social.
Así es. Vamos Bueno, a ir y vamos a llevar quere- a gente que toma decisiones. Así es. Gracias, doctor Carlos Williams, que Gracias, nos ha Niurka. acompañado Hablamos y en este espacio Diga. de Mujeres a en tu orden, mi Dinámica. amor. Gracias, doctor. Para que se pueda despedir, le dejamos abierto el micrófono. Gracias, Niurka. Yo no tengo nada que decir. Yo quisiera que Jornada por Boyá está en WhatsApp, está abierta al público. Nosotros tenemos un WhatsApp site ahí, tienen acceso a la información. Mi número directamente, mi correo electrónico es carloswilliams 695229 @gmail.com. Así es, vamos a esperar que los amigos y las amigas de Mujeres en Dinámica pues se sumen a esta jornada, justo como señala el doctor Carlos Williams, que debemos nosotros reconocer, señores, que lo que dicen, lo que nos pintan, no es real. Más allá de ese 8, de ese 7 crecimiento económico permanente a lo largo de todo este tiempo,